El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Encuentro, un programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy es 19 de octubre y les vamos a presentar las principales noticias que en materia educativa y el movimiento sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. 100 estudiantes de la MANE, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, se fueron a las vías de hecho, se tomaron el ICETEX para que el gobierno responda por la multimillonaria deuda con la educación pública que asciende a los 11.3 billones de pesos. Mientras los congresistas reciben las dádivas de su desinterés de sacar avante la reforma a la salud con una prima de servicios de 8 millones de pesos otorgada de manera unilateral por el presidente Santos, la negociación del salario mínimo inicia así, con el mínimo interés de subirle a los trabajadores que sí trabajan por el país. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Exitosa fue la participación de los y las maestras en los Juegos del Magisterio, un espacio para implementar la sana competencia y para que los profes puedan desarrollar estrategias de sano esparcimiento y por supuesto de recreación. Los primeros Juegos Nacionales del Magisterio arrojaron los siguientes campeones en las diferentes sedes y deportes: Cartagena, fútbol, Córdoba, fútbol sala masculino, Sucre, fútbol sala femenino, Córdoba, baloncesto masculino, San Andrés Islas, femenino, Córdoba, voleibol masculino, Córdoba, voleibol femenino, Bolívar, Cúcuta, fútbol, Magdalena, fútbol sala masculino, Norte de Santander, femenino, Norte de Santander, baloncesto masculino, Guajira, femenino, Norte de Santander, voleibol masculino, Atlántico, femenino, Norte de Santander. De parte del Gobierno Nacional aquí estamos presentes, señor Presidente de la República, la Ministra de Educación que tanto esfuerzo y tanto nos empujó para que sacáramos estos juegos adelante. Bueno, ya es una realidad. Yo creo que el magisterio colombiano se merecía unos juegos para integrar, para convivir, para conocerse. Bucaramanga, fútbol, Santander, fútbol sala masculino, Santander, femenino, Bogotá, baloncesto masculino, Santander, baloncesto femenino, Santander, voleibol masculino, Cundinamarca y voleibol femenino, Bogotá. Medellín, fútbol, Antioquia, fútbol sala masculino, Antioquia, fútbol sala femenino, Tolima, baloncesto masculino y femenino, Antioquia, voleibol masculino y femenino, Antioquia. Pues bueno, lo primero es que estamos muy contentos por la gran acogida que ha tenido el deporte en estos días en Antioquia, con nuestros maestros y maestras. Yo creo que ha sido unas jornadas de mucha integración, de vivir el deporte, de una formación también integral. Armenia, fútbol, Quindío, fútbol sala masculino, Nariño, femenino, Valle, baloncesto masculino, Cauca y femenino, Valle, voleibol femenino y masculino, Valle. Villavicencio, fútbol, Meta, fútbol sala masculino, Casanare, fútbol sala femenino, Casanare, baloncesto masculino, Arauca, femenino, Meta, voleibol masculino y femenino, Meta. Con la presencia de maestros de la media Colombia, de la Orinoquía y la Amazonía, se han celebrado los Juegos Nacionales en su fase zonal en la ciudad de Villavicencio, recordando a todos los educadores cómo son posibles estas justas deportivas gracias al acuerdo que celebrara nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, con el Gobierno Nacional en el 2011. El próximo año continuarán los Juegos Nacionales en su fase final. Y aprovechando la celebración de la edición número 100 de la revista Educación y Cultura, el Centro de Investigaciones Docentes CEID de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación pues realizó un gran encuentro nacional para fortalecer su trabajo en investigación.
En el Seminario Nacional del CEID, el equipo de trabajo de Bogotá le presentó a las regiones un plan que tiene como gran objetivo analizar las políticas educativas que hablan de estándares y competencias, contenidos mínimos, racionalización del gasto, promoción automática, recortes, privatizaciones, evaluaciones al magisterio y bajos presupuestos para cualificación. Consideramos que esta nueva etapa del movimiento pedagógico tiene una alta preocupación por la política educativa. Entonces, nuestra tarea frente a ella es hacer el análisis de la política educativa y presentarle al magisterio propuestas de política educativa. Eso se sintetiza en la construcción de una política educativa alternativa. En segunda instancia, estamos analizando el momento histórico, el momento político, las condiciones sociales del país, la situación cultural que estamos atravesando, para también entrar a analizar juiciosamente qué hacer en la escuela. También se están trabajando 2 proyectos de investigación, uno sobre las condiciones laborales de los profesores colombianos con el fin de tener información que permita evidenciar las precariedades y superarlas. El otro es un análisis situacional de la escuela para observar fortalezas, debilidades, comprenderla y transformarla. Hay diferentes puntos de vista frente a lo que sucede en la escuela. Nosotros tenemos un punto de vista, pero vamos a alimentar ese punto de vista con la investigación que nos diga qué está pasando en la escuela por dentro, ¿cierto? Y por esa vía, desde el movimiento pedagógico, trabajamos por la defensa de la educación pública. En la consecución de estos propósitos son fundamentales los círculos pedagógicos, que son grupos de maestros que estudian, proponen y ejecutan nuevas prácticas a la vez que plantean transformaciones políticas. Cada una de las filiales de los CEID regionales han venido acompañando y articulando esos procesos. Luego, lo que estamos haciendo hoy es una reunión nacional para conformar un gran CEID, que ya el CEID no sea el grupo de maestros y maestras que están en Bogotá, sino que el CEID nacional lo conformen las diferentes regiones también, porque eso es una manera de vincular a las regiones y descentralizar también las acciones que FECODE viene haciendo. Este es el avance del Movimiento Pedagógico Nacional, que nació en Bucaramanga en 1982, y del CEID, que tiene como misión aglutinar a los docentes en torno al estudio y la investigación formal para que estas 2 tareas ayuden a reorientar el barco de la educación hacia derroteros de democracia, justicia, igualdad, ciencia y oportunidades para los colombianos. Síganos en nuestra cuenta en Twitter, @FECODE. Allí usted podrá ubicar la agenda, las innovaciones de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Y a esa hora saludamos al secretario general de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, al profesor Rafael Cuello. Muy buen día. A pesar de las dificultades de distinta índole y los obstáculos presentados, seguimos adelante con el plan de trabajo de FECODE. En ese sentido, nos mantenemos en estado de alerta, atentos y vigilantes al cumplimiento de lo consignado en el acta de acuerdo. Lo pactado para el mes de septiembre se ha hecho efectivo. El pago de las deudas, aprobación del cálculo actuarial, el ajuste al manual de sanciones, las reuniones para lo del protocolo y los incentivos para los compañeros del 1278, los planes de choque para una prestación de los servicios de salud como corresponden, la revisión del decreto sobre prima de servicios y la línea jurisprudencial de dicha prima en la vía de definir el futuro de las miles de demandas instauradas por este concepto, la continuidad del trabajo de la Comisión Técnica para definir los procedimientos, medicamentos y enfermedades de alto costo, pero de igual forma el valor real de la UPCM. Ahora toca hacer la confirmación de los compromisos que se deben cumplir en el mes de octubre. Asimismo, ajustar el accionar de la Comisión Tripartita para consensuar el Estatuto Único de la Profesión Docente. Pero todo en este proceso no ha sido lineal. Con preocupación hemos conocido el descuento de días que se le han hecho a los compañeros maestros del Quindío, las amenazas proferidas contra la vida de los miembros del Comité Ejecutivo, pero también llama la atención la compleja situación que se viene dando en el departamento del Magdalena, en donde a pesar de haber recibido los dineros para el pago de las primas extralegales,
36.000 millones de pesos, el secretario de Educación, en un típico abuso de autoridad y extralimitación de funciones, pretende enredar dicho pago con estratagemas de corto vuelo que violan lo establecido por la ley, con el único propósito de escamotearle el derecho a los maestros magdalenenses, ante la mirada cómplice de los organismos de control. Ante estos lamentables hechos, los educadores del departamento del Magdalena se vieron obligados a declararse en paro de 48 horas. Señor presidente Juan Manuel Santos, señora ministra de Educación, ustedes son los responsables de las anteriores situaciones y lo serán de las tropelías y anormalidad académicas que se puedan presentar si no se cumplen los acuerdos pactados. Que tengan un buen descanso. Muy buenos días a todos los televidentes y a los maestros que a esta hora nos sintonizan. Nos encontramos en el Encuentro Nacional de Docentes regidos por el Estatuto 1278, que hay muchos temas para tocar. Uno de ellos es el Estatuto Único Docente. Profesor Iván Rodríguez del Departamento de Caldas, ¿qué esperan ustedes con respecto al nuevo estatuto? Consideramos que el Estatuto Único de la Profesión Docente se ha ido construyendo con todos los docentes del 278 y del 2277. Estamos seguros que nosotros con este encuentro vamos a fortalecer mucho más ese Estatuto Único de la Profesión Docente. Nosotros, como docentes del 1278, seamos garantes de que ese nuevo estatuto que va a presentar FECODE a nivel nacional, ante el gobierno nacional, sea una fortaleza para todos nosotros. Consideramos que llamamos a la unidad nacional para que los compañeros del 1278 y del 2277 fortalezcamos estos procesos de formación, de construcción del Estatuto Único Docente. También me encuentro con la profesora Alicia Amaya del Departamento de La Guajira. Profesora, ustedes cuando llegan a un cargo directivo tienen un problema con la evaluación de desempeño. ¿Cuál es la propuesta para que les hagan esa evaluación cuando ustedes llegan a dirigir un sindicato o llegan a ser parte de un sindicato? Bueno, que se establezcan protocolos donde no se nos afecte la actividad sindical y el desarrollo de nuestras labores como docente, que no se nos impida ascender cuando estemos desarrollando nuestra labor docente y a la vez estemos desarrollando nuestra labor sindical. Muy bien, también debemos informar que 11 maestros del Estatuto 1278 hicieron ponencia sobre la situación que viven actualmente. El presidente de FECODE hizo una explicación puntual de los acuerdos alcanzados con el gobierno nacional. Hoy a mediodía tendremos las conclusiones de este certamen. Eso es todo desde aquí, muy buenos días. Y la movilización que tenía programada la Mesa Amplia Nacional Estudiantil la semana que pasó terminó en una toma al ICETEX con dos objetivos clarísimos. El primero, exigirle al gobierno nacional el pago inmediato de la deuda que tiene, que asciende a 11.3 billones de pesos con las universidades públicas, y la condonación de las deudas que los estudiantes tienen con esta institución. Una vez más, soy estudiante, Con el lema ¿dónde está la plata? La plata ¿dónde está? Los estudiantes de la educación superior pública y privada del país salieron a exigirle al gobierno del presidente Santos que responda, no con palabras, sino con plata, el déficit presupuestal que adeuda a la educación superior de 11.3 billones de pesos. Frente a esa exigencia que han hecho los rectores de las universidades públicas, los profesores, los estudiantes, los trabajadores, todos los estamentos de las universidades públicas, el gobierno ha planteado el chiste de asignar 218.000 millones de pesos. Si uno se pone a hacer cuentas de 218.000 millones de pesos en 218.000 millones de pesos, tardará el gobierno 50 años en pagar el déficit que tienen las universidades públicas. Por eso la Mesa Amplia Nacional Estudiantil le ha exigido al gobierno un compromiso concreto, un compromiso serio para sanear el déficit de las universidades. Sin embargo, y pese a que los argumentos de la MANE han sido categóricos de que construyeron con la comunidad nacional un proyecto de reforma a la educación superior, de que el Ministerio de Educación ha dicho en repetidas oportunidades que ha escuchado las voces de los estudiantes, la copa de paciencia se les llenó a 11 jóvenes de la mesa estudiantil que se tomaron la sede del ICETEX para presionar que el gobierno del presidente Santos se reúna con ellos y les defina su futuro y el de miles de generaciones, porque con migajas la educación no camina. Las movilizaciones convocadas por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil son 3. El 16 de octubre será la movilización ¿Y dónde está la plata? La plata ¿dónde está? Cuyo carácter será una desnudatón. El propósito es que muchos estudiantes salgan desnudos con el propósito de decirle al gobierno nacional que estamos desnudando su política privatizadora. La segunda movilización será el 24 de octubre.
El propósito de esa movilización es, además de exigirle los recursos al gobierno nacional, exigirle una mesa de concertación para la discusión de la nueva ley de educación superior. Y la tercera movilización que convocará la Mesa Amplia Nacional Estudiantil será el 31 de octubre, la movilización de los disfraces. La MANE tiene preparadas 2 jornadas de movilización para el 24 y el 31 de octubre, pacíficas, viables y constructivas, como ya tienen acostumbrados a la población nacional, porque así se confronta con el poder de la argumentación y la verdad, esa verdad que desnuda la crisis universitaria en infraestructura, dotaciones, deudas impagables con el ICETEX, que son algunos de los síntomas que sufre el sistema de la educación superior, a la que el gobierno quiere mantener en cuidados intensivos y a la que se resiste el paciente, los estudiantes universitarios, con la fuerza del movimiento estudiantil. Y los directivos docentes del país se dieron cita en el 28º Encuentro Nacional, una oportunidad para analizar su misión, el futuro del Estatuto Único Docente y el quehacer de los directivos docentes. Hacer acompañamiento, asesoría a las instituciones educativas en el direccionamiento de los planes del proyecto educativo institucional como columna vertebral de la institución, los planes de mejoramiento que son la etapa previa a la evaluación institucional. También realizamos las evaluaciones de directivos docentes, la evaluación con sus respectivos protocolos, de evaluación periodo de prueba y evaluación de desempeño. Trabajamos coordinadamente con las secretarías de educación. Los directores de núcleo también están pendientes de los acosos laborales, las malas decisiones administrativas o la falta de democracia en las instituciones educativas. En estos casos, dentro del contexto laboral, si se presenten este tipo de situaciones, pues nuestra función, en este caso en el departamento de Antioquia, es informar la novedad ante el funcionario competente, bien sea en la coordinación de escalafón, bien sea a la Dirección de Gestión y Apoyo Administrativo, a la Dirección de Fomento a la Educación con Calidad, o bien sea a la jurídica de la Secretaría de Educación. En su 28º Encuentro Nacional trataron el tema del Estatuto Único Docente, marco jurídico al que le quieren hacer propuestas desde su misión profesional. Para ello hemos invitado a miembros de la Comisión Tripartita, por parte del Gobierno Nacional, por parte del Congreso de la República y lógicamente representantes de los directivos docentes y de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, para que conjuntamente con los directores de núcleo del país hagamos un amplio análisis de la realidad, de los avances y podamos hacer los aportes que nosotros creemos necesario hacerle a la propuesta y poder avanzar en ese propósito. Otro punto importante fue el del marchitamiento de su actividad con la Ley 715, que no los reemplaza, y la falta de inversión en infraestructuras educativas para frenar la privatización. Casi todos los municipios, llámese certificado o no certificado, de La Guajira, la mayor necesidad es la falta de plazas educativas en nuestro sector Guajira. ¿Por qué? Porque hay una gran demanda en este momento de contratación del servicio educativo por la necesidad de atender a la población escolar, que día a día la población indígena es de mayor porcentaje en el departamento de La Guajira, específicamente en el municipio mío, Uribia, que en estos momentos está sobrepasando el tope de la contratación del servicio más que del personal de planta que atiende a la niñez escolarizada. Su experiencia y su aporte al sistema educativo son baluartes para el avance de este derecho y de los colombianos más jóvenes. Y a esta hora el profesor Luis Mendoza, secretario de Género, Inclusión e Igualdad de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, le habla al magisterio colombiano. Cordial saludo para todos los maestros de Colombia. Quiero anunciarles a todo el gremio
que en el cumplimiento del pliego de peticiones y de los acuerdos que realizamos con el gobierno en el mes de septiembre, en el día de ayer se llevó a cabo nuevamente la reunión de la Comisión Tripartita, a la que asistió la Comisión del Congreso, los funcionarios del Ministerio, la Comisión de FECODE y unos invitados especiales por parte del Ministerio de Educación Nacional, que son los miembros del SIC de la Universidad Nacional. En esta presentación, que debía haberse abordado el tema sobre la evaluación que fue parte de lo acordado en la reunión del 2 del presente mes, el Ministerio nos salió con una propuesta que no estaba en la agenda, que era la presentación de un plan o un programa de administración de la educación por parte del Ministerio hacia los rectores y hacia la Secretaría de Educación, sin abordar el tema que de verdad a todos nos interesaba. Esto, a nuestro juicio, hace parte de toda una posición que hoy tiene el Ministerio de Educación Nacional, que es de prolongar estas negociaciones, estas conversaciones, para llevarnos hasta el límite, hasta marzo 26 del año entrante, y lo cual tendría que abordarse con un nuevo Congreso, con un nuevo gobierno, y sería reiniciar unas conversaciones partiendo de cero, como quien dice, haber perdido un tiempo precioso que hemos logrado gastar en estos tiempos o en estos momentos. Por ello, rechazamos de manera tajante como FECODE, como federación, como maestros, que el gobierno le esté apostando a fracasar en estas negociaciones y seguir imperando el gobierno con su posición y su estatuto 1278, manteniendo la cruel división entre dos sectores, siendo el mismo gremio de educadores. Por ello llamamos a todos los maestros a que estemos atentos a esto y a salir a defender el nuevo estatuto de la profesión docente para unificar a todos los maestros del país. Feliz fin de semana para todos los maestros de Colombia. Y a la vuelta de la esquina está la iniciación de las mesas de diálogo entre el Gobierno Nacional y los trabajadores para determinar el incremento del salario mínimo del 2014. Los trabajadores de a pie esperan que el gesto de bondad y generosidad del presidente Santos al otorgarle la prima de servicios de 8 millones de pesos a los congresistas y a los magistrados del país también se vea plasmada en la mesa de negociación con ellos, los trabajadores que viven de este salario indigno. Revisen perfectamente estas cifras. Esta es la historia de la pobre viejecita en presencia de 268 congresistas, humildes ellos, que no conformes con su sueldo de 19.037.000 pesos mensuales, con prima de Navidad correspondiente a un salario, disponibilidad de 4 tiquetes ida y regreso, eso sí, nacionales por supuesto, un plan celular de 800 minutos, vehículo blindado, ojo, el pago de la gasolina es del honorable congresista, asistencia a 144 plenarias, 1 por día, 3 por semana, 12 por mes. Tuvieron que entrar en cólera cuando les quitaron su prima de servicio, vivienda y locación y se sometieron a un trabajo a paso de tortuga para impedir que saliera la reforma a la salud. Un favorcito del presidente Santos a sus legisladores. Sin embargo, esa historia sí tuvo un final feliz para los mismos de siempre. Eso tiene dos componentes. El primero es que obedece a cambiar un fallo del Consejo de Estado que les había eliminado unas primas de localización y de salud, y de esa manera ellos reclamaron de que de no hacerlo significaría una disminución en sus salarios. Ese es el primer aspecto de un reclamo particular de ellos. Pero nosotros los trabajadores lo vemos en el sentido de que ahora que vayamos a discutir el tema del salario mínimo e inclusive el tema de los salarios de los estatales, nosotros aspiramos a que el gobierno le dé el mismo tratamiento que le ha dado a los congresistas. Es decir, que exista una remuneración significativa que verdaderamente resuelva el atraso histórico que tiene el salario mínimo en el país y de alguna manera la pérdida del poder adquisitivo que ha tenido el salario de los trabajadores del Estado. De tal manera que pedimos es igualdad, tratamiento igual, una buena prima, una buena remuneración para los trabajadores de salario mínimo y para los trabajadores al servicio del Estado. Y no es un tema de ponerse verde de la envidia, es de justicia y equidad, dos conceptos que enmarcan el proceso de paz del presidente Santos, pero desde la retórica.
que aguanta todo porque en la práctica desidia, invisibilización y salarios indignos son los que acompañan a los que en cada contienda electoral llenan de promesas y cuando deben cumplir una, por lo menos la del salario mínimo, sufren de amnesia selectiva. Se trata de que nos den el mismo tratamiento. La envidia no sirve sino para mortificarse uno. Nosotros creemos, por el contrario, que nos den un tratamiento igualitario de la equidad, en este sentido todavía con mayor razón, de equidad para quienes definitivamente ganan salarios muy bajos. Pero un tema de reflexión económica. Está plenamente demostrado que de la misma manera en que los trabajadores vayan adquiriendo mayor poder adquisitivo, hay una dinamización de la economía. Para estas épocas de crisis sí que es significativo resolver el tema de la crisis económica por vía de aumentar la capacidad del poder adquisitivo de los trabajadores. Se aproximan las negociaciones del salario mínimo, primera semana de diciembre, y habrá que esperar que de este desdén de bondad y justicia que movió al presidente Santos para que le devolviera la prima de 8 millones a los congresistas aparezca cuando se discuta el incremento del salario mínimo, que según especulaciones estaría alrededor del 4%. Sí, 4%. Ya está como todos los años amarrada la cifra porque nunca hay plata para los más pobres, pero sí despilfarros y abundancia para quienes han hecho del legislativo un escenario de corrupción, irregularidades y dádivas. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Saludamos a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Anunciamos que en desarrollo de la tripartita ha habido un avance sustancial en el comportamiento de los congresistas que participan de ella. Y hay unas propuestas que conducen a buscar la voluntad política del gobierno al lado del Congreso y la Federación para avanzar en la conquista del Estatuto Único de la Profesión Docente. Pero por otro lado le decimos a todos los trabajadores de la educación y al magisterio colombiano que esta semana se aprobó el presupuesto general de la Nación y de él 27.220.441.000 millones de pesos son los recursos con los que va a funcionar la educación el próximo año. Nos preocupa de ese presupuesto recortes a ítem o rubros que son de mucha importancia. Calidad de la educación, que tanto se pregona por parte del gobierno, sufre un recorte en el presupuesto para el próximo año. Y no es posible que se haga una publicidad de parte del gobierno de la educación con calidad, recortando los recursos, porque se convierte esa propaganda en simple demagogia. Pero por otro lado, el recurso para la gestión educativa también sufrió un recorte relativo. Esto hace que toda la administración, toda la gestión de la educación, si hoy tiene dificultades, con menos recursos, sabemos que eso va a conducir a mayor número de problemas. Pero por otro lado, preocupa que los dineros para infraestructura también se recorten. Si la infraestructura hoy tiene condiciones deplorables, si la infraestructura hoy es deficitaria, recortando recursos para ellos, denota la poca voluntad política del gobierno de atender la educación como se merece en materia de infraestructura. Pero por otro lado, los recursos para pertinencia de la educación también sufren un recorte. Nosotros creemos que en el plan de desarrollo del presidente Santos a la educación no se le está dando el tratamiento que merece, porque la educación es la responsable de la construcción del tejido social y con esa limitación de recursos se nota la poca voluntad política del gobierno en que la educación sea eje de desarrollo. Nuestro llamado es seguir alerta, seguir vigilante para que defendamos la educación pública como derecho fundamental. Feliz fin de semana.
Y no olviden mañana contrastes de 12 a 12:30 del mediodía, porque la realidad tiene diferentes miradas. Vamos a compartir con ustedes la segunda parte de la entrevista con los líderes del Cacarica, frontera del Chocó con Panamá, la esquina más solicitada y pedida por multinacionales y nacionales, precisamente por la biodiversidad que allí se desarrolla. Recuerden mañana entonces contrastes. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contrastes. Ustedes y nosotros tenemos una cita muy especial el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Nos vemos en 8 días. Hasta luego. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.